SM Noticias. Abel Yanazar, concejal de convocación por San Isidro, gracias por recibirnos primero. Presentaron hace algunos días una denuncia penal contra el intendente de San Isidro, Gustavo Pose, una campaña sucia que está afectando al espacio. Nos gustaría que nos cuentes primero por qué hacen esa denuncia, cómo fueron los hechos que desembocaron en esta presentación judicial. Bien, bueno, te cuento, llegó a nuestras manos primero un mail anónimo donde nos comentaban acerca de distintas actividades de campaña sucia que iban a hacer contra nosotros desde el oficialismo local acá de San Isidro, y acto seguido llegó un audio de un supuesto grupo de WhatsApp que se había enviado pidiendo específicamente que se identifiquen los domicilios donde había carteles de vecinos que nos apoyan. ¿Sí? Nosotros, una forma de hacer campaña y difundirnos es esa, ¿no? Le pedimos a vecinos que pongan un cartel en su casa, y es una forma barata y eficiente de hacer campaña y sobre todo de no ensuciar. Y este audio, atribuido a un funcionario municipal, que según distintas fuentes habría sido Carlos Mónaco, que es el tesorero municipal, pedía las direcciones y fotos de los domicilios para hacer un trabajito, ¿sí? No está detallado, y sí hace referencia que el pedido era a pedido de Gustavo y de Héctor. Entendemos que Gustavo es Gustavo Pose, el intendente de San Isidro, y Héctor es otro de sus funcionarios de mayor confianza. Eso, sumado a algunos hechos que habíamos visto de vandalización de carteles y otras actividades, lo sumamos y fuimos a la justicia penal a hacer una campaña. Entendemos que acá hay un abuso de autoridad por parte de funcionarios municipales también. Paralelamente a esto, varios vecinos que tenían estos carteles en sus casas nos manifestaron que empezaron a ver durante el domingo 10 y el lunes 11 de septiembre distinta actividad sospechosa, móviles que paraban en su casa, móviles en algunos casos de espacio público, que paraban en la puerta de su casa, que tomaban fotos, que anotaban algo, después móviles también sin identificación. Entonces eso fue en paralelo y claramente respondía a el audio, ¿no? Se condecía, y 2 días después casi todos estos domicilios reciben una nota firmada por una agrupación que sabemos que no existe, que se llama Fiscales, firma por lo menos como Fiscales Ciudadanos Zona Norte, sí. Donde se intimaba a los vecinos a que retiren el cartel porque era ilegal, porque no tenía autorización municipal, porque estaban violando la veda. Hay una cantidad de cuestiones, y nosotros juntamos todos esos elementos porque entendemos que estaba configurado el delito de abuso de autoridad, y hicimos la denuncia en la fiscalía correspondiente. ¿Pudieron constatar primero que esta organización Fiscal de Ciudadanos no existe y que los audios son genuinamente las personas a las que ustedes hacen referencia? Sí, la organización constatamos que no existe, no está en el GJ, no está inscripta. Sí, hablamos con el Foro Cívico, que es una organización que está en San Isidro y que organiza fiscales apartidarios. Les consultamos de esto y nos dijeron que no tienen nada que ver. Claro. Mi opinión tiene que ver con que acá están intentando disfrazar su actividad con la del Foro Cívico, pero claramente no tiene nada que ver. Y respecto de los audios, por fuentes, digamos, extraoficiales nos comentan que sería esta persona. Claro. Obviamente esto lo va a tener que determinar la justicia. Además, la voz del funcionario es particular y uno podría decir que se trata de la misma persona, pero bueno, claramente lo tiene que dictaminar la justicia y tomar cartas en el asunto. De alguna manera, con la historia política que tiene San Isidro, la pregunta sería si estas actitudes a que atribuyen al oficialismo los sorprenden a ustedes como espacio político. Bueno, lamentablemente no nos sorprende, porque en estos años a nosotros, pero también a los distintos actores de la oposición, hemos sufrido este tipo de maniobras, a veces más disimuladas, a veces menos, pero sí es un accionar que el gobierno de Pose tiene hace muchos años. ¿Sí? Creemos que es un vicio de la vieja política que tiene que ver mucho más con el apriete, con la intimidación, y que todos lo sufrimos. En 2013 era en forma de detención de militantes por los móviles de cuidado comunitario, intento de confiscación de mesitas en la vía pública y ese tipo de cosas. En este año, bueno, viene por este lado, pero sí es una constante. Siempre cuando uno es oposición en San Isidro tiene que tolerar estas actitudes de quien creemos que es el último varón del conurbano. Seguro. De alguna manera, haciendo una lectura política, y si el oficialismo es responsable de esta situación, tendría que ver, creo yo, por el buen resultado electoral que obtuvo Convocación por San Isidro, que justamente si hubiese que
marcar el corte de boleta que tuvo Cambiemos a nivel senadores con el nivel distrital, encaja justo con el porcentual que sacaron ustedes. Una gran parte del corte de boleta, ustedes tienen una boleta corta, es el voto de Cambiemos. Digo, ¿lo leen así ustedes también? Bueno, sí, yo creo que esa es una de las razones que explica. Claramente hay muchos vecinos en San Isidro que, más allá que estén de acuerdo con el gobierno de Cambiemos, entienden que POSE no representa ningún tipo de cambio, al contrario, y por eso van y cortan boleta. Y es verdad lo que decís, hay una parte de votos nuestros que viene de Cambiemos, hay otros también que vienen de otros sectores, ¿no? Y lo que sí también es importante tener en cuenta que en esta elección estamos poniendo en juego la mayoría en el Consejo Deliberante, ¿sí? Esta es una situación que no se daba hace muchos años, hoy estamos 12-12 entre el oficialismo y la oposición, y podemos torcer esa mayoría por primera vez en 34 años. Entonces creo que este tipo de actitudes responden un poco a eso, ¿no? A la preocupación por perder el control del Consejo, que fue algo que no sucedió nunca en la historia reciente de San Isidro. Los números marcan que por ahora, con el resultado de la PASO, habría 6 concejales para el oficialismo, 6 concejales para la oposición, con lo cual el equilibrio se mantendría, digo, pero la elección puede cambiar. ¿Cómo trabajan para lograr que se rompa esa balanza? Es verdad, con los resultados estamos como vos decís, pero la realidad es que en la medida en que alguno de la oposición crezca, puede, digamos, sacarlo, robarle un concejal al oficialismo. Nosotros trabajamos muy enfocados en la boleta corta. Creemos que nuestro diferencial, esta diferencia del resto, depende del trabajo que hagamos, ¿sí? El vecino puede tener su opinión nacional, puede opinar de una u otra forma, pero acá queremos ofrecerle una opción local, decirle, bueno, nosotros estamos hace muchos años trabajando en los temas locales, nos preocupan cada una de las localidades, nos preocupan los barrios, entonces el énfasis que vamos a hacer en este tramo de la campaña justamente pasa por eso, ¿no? Darle prioridad a San Isidro, poner a San Isidro primero y demostrarle que la mejor forma de hacer eso es justamente cortando boleta y dándole el privilegio a un partido vecinal que viene hace unos años trabajando. Seguramente la ambición de ustedes es ser gobierno algún día en San Isidro. Lo hablamos en la previa un poco de la necesidad de contar con un acompañamiento nacional, y teniendo en cuenta también lo que hablábamos antes de buena parte del voto de ustedes viene de Cambiemos. Digo, ¿conversan con ese espacio? ¿Se sentirían cómodos trabajando en algún momento con Cambiemos en el distrito? Bueno, nosotros permanentemente conversamos con los distintos actores, o sea, sí creemos que nuestro trabajo es importante y que también es importante estar en contacto, porque el gobierno que suceda a POSE seguramente sea una coalición amplia. Entonces, en ese sentido, sí conversamos permanentemente, pero sí tenemos claro que la importancia de esta elección, ¿no? O sea, lo que pueda suceder en el futuro va a estar condicionado por el peso y por el crecimiento que podamos tener como espacio. Con lo cual, más allá del diálogo que pueda haber y que no descartamos en el futuro hacer acuerdos con otros partidos políticos, sí estamos enfocados en estas 5 semanas de campaña porque creemos que tenemos un muy buen mensaje para el vecino de San Isidro, que valoran algunas cosas de la gestión de POSE, pero que entiende que 34 años es demasiado. Bien, para cerrar, te pregunto por lo que va a pasar en estas 5 semanas, teniendo en cuenta esta denuncia, teniendo en cuenta el clima que se está creando. ¿Están preocupados respecto de acrecentamiento de esta campaña sucia, de lo que pueda pasar incluso el día de la elección, ¿no? Que siempre hay algunas jugarretas, por decirlo de alguna manera, con faltantes de boletas o con tratar de ensuciar la cancha, como se dice en la jerga futbolera? ¿Les preocupa que pueda pasar eso? No, la verdad que no nos preocupa, o sea, esperamos que esto haya sido una acción puntual, que también con la denuncia en la justicia, digamos, los responsables recalculen y entiendan que esta forma de hacer política ya no va más en Argentina, ya está, era de otra época y no la podemos tolerar. Y en ese sentido creo que es una contradicción que quien se dice ser parte del cambio recurra a las viejas políticas más viejas y más intimidatorias de la Argentina. Con lo cual nosotros vamos a seguir trabajando, vamos a seguir recorriendo, enfocándonos en los barrios, nos vamos a preparar claramente para la elección. Siempre juntamos alrededor de 1000 personas que son fiscales voluntarios, que nos ayudan a garantizar la transparencia de la elección, y por supuesto lo vamos a hacer, y por eso siempre estamos invitando a participar, ¿no? Que es otra cosa que nos distingue. Es un partido vecinal nuestro, tiene el foco puesto en la participación del vecino en la cosa pública, y eso es lo que vamos a hacer de acá al 22 de octubre. Bien, y por último, la presentación judicial ya está hecha. ¿Cuándo esperan alguna respuesta? ¿Cómo va a seguir avanzando la causa? Bueno, fue hecha y ratificada la semana pasada en la Fiscalía. Bueno, y ahora estamos esperando que el juez primero se pida sobre la competencia para ver si entiende que es un tema de su competencia o no. Y a partir de eso veremos cómo sigue la investigación. Pedimos algunas medidas de prueba para que sobre todo se
se establezca si ese audio pertenece a ese funcionario y a partir de ahí estaremos siguiendo bien de cerca el desarrollo judicial. Bien, Manuel, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.